¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Vamos a leer la palabra. Si me pueden acompañar, pueden ponerse de pie lo que puedan en reverencia a la palabra. Estamos en Juan, capítulo 7, versículos 10 al 24. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engañan al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarme? Jesús respondió y les dijo: una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día del reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día del reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día del reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Dios, en este momento ponemos esta palabra en tus manos. Te pedimos, mi Señor, que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, nuestro Maestro en esta noche. Permítanos entender el mensaje de hoy claramente. Habla en nuestras vidas y transfórmalas por medio de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Si recuerdan, la semana pasada que predicamos los primeros 9 versículos de este capítulo 7, pues sabemos que Jesús se encontraba en Galilea. Una de las características del Evangelio según San Juan es que mientras los sinópticos se enfocan en el ministerio de Jesús en la región de Galilea, los eventos que Juan nos narra, pues casi todos pues toman lugar en Judea. Pero en esta ocasión Jesús se encontraba en Galilea con su familia, porque los judíos procuraban matarle. Desde el capítulo 2 de este bello evangelio se nos dice que Jesús dijo: no es mi hora, aún no ha llegado mi hora. ¿Recuerdan cuando se acabó el vino en la boda de Caná y su madre se le acercó y dijo: mujer, ¿qué quieres conmigo? Mi hora aún no ha llegado. Entonces, en este capítulo 7 vemos que se está acercando la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es una de las 3 fiestas principales del pueblo israelita. Todo varón debía subir a Jerusalén a bendecir a Dios. Y esto lo encontramos en Deuteronomio 16, versículos 13 al 17. Y cuando vamos a ese pasaje en Deuteronomio, podemos ver que las instrucciones que Dios le da al pueblo israelita por medio de Moisés concerniente a la fiesta de los tabernáculos. Y luego él concluye el pasaje con instrucciones específicas concernientes a las 3 fiestas principales que el pueblo debía celebrar. Moisés le dice al pueblo: 3 veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios
en el lugar que Él escogiera. Los hermanos de Jesús querían que Él fuera a la fiesta, pero querían que Él fuera a manifestarse, a recibir fama. Y así, según su nombre iba creciendo en popularidad, Él podía quizás recaudar fondos y de esa manera enriquecerse por medio de su ministerio mesiánico. Sus hermanos eran unos incrédulos. Sus hermanos no creían en Jesús. Y nuestro hermano César la semana pasada nos dijo la importancia que hay en que su propio hermano o su verdadero amigo lo apoye a usted en vez de tener falta de confianza en usted. Entonces vemos que Jesús les dice: váyanse ustedes adelante a la fiesta. No es mi momento para yo ir a la fiesta. Y Él dice: váyanse ustedes adelante, ¿verdad? Él le dice: váyanse. Mientras que ellos le dicen: ve a la fiesta, sube a la fiesta, y en las obras que estás haciendo aquí en Galilea, hazlas allá, frente a todo el mundo. Manifiéstate al mundo y deja de hacer las cosas en secreto. Jesús en el versículo 5 de este capítulo le contesta: mi tiempo aún no ha llegado. Y vemos que en el versículo 9 Jesús se queda en Galilea mientras que ellos se van. Y es así como llegamos al pasaje del día de hoy, al versículo 10, donde se nos dice que la gente, ¿verdad?, estaba anticipando la llegada de Jesús, que sus hermanos ya habían subido a Jerusalén, que sus hermanos habían llegado a la fiesta, pero que Él no subió con ellos, sino que nos dice: entonces Él también subió a la fiesta, pero que no lo hizo abiertamente, sino como en secreto. Y lo hizo en secreto, no de la manera que nosotros pensamos, como si Él estuviera con miedo a algo. Muchos, cuando leen este versículo 10 y los anteriores, dicen: pero mire, Jesús cambió de opinión. Jesús se está contradiciendo. Jesús dijo que no iba para la fiesta, pero ahora se aparece en la fiesta. Y esta es la impresión del que lee la escritura por encima. Porque si vemos claramente qué es lo que Jesús dice, Él dice: yo no subiré ahora. Váyanse ustedes adelante. Yo no subiré con ustedes. Y esta frase que dice en el versículo 10, que Él subió como si fuera en secreto, no es exactamente en secreto. Él subió incógnito. Él no subió con la multitud de personas que iban a hacer peregrinaje a la fiesta solemne de Jehová. Él decidió ir solo. Él decidió ir solo y una vez llegar allí, mezclarse entre la multitud para no causar una gran conmoción. Jesús no se está contradiciendo en las palabras que Él dice en el versículo 9 y lo que Juan nos dice que sucedió en el versículo 10. Porque Jesús no vino a quebrantar la ley. Jesús vino a cumplir con la ley. Y si Jesús vino a cumplir con la ley, y Jesús vino a ser obediente a la voluntad de Dios, Jesús sabía que Él tenía que presentarse en la fiesta solemne y tenía que bendecir a Jehová junto con el pueblo. Jesús sabía que su presencia debía estar ahí porque era a Él a quien ellos estaban celebrando. No era a nadie más. Era la voluntad que Él había demostrado hacia el pueblo de Israel durante 40 años que ellos anduvieron viviendo en el desierto. Pero lo que sucede es que Jesús no iría a esa fiesta de la manera que sus hermanos querían. Jesús no estaba buscando fama y mucho menos el aplauso de los hombres. Él no estaba buscando el reconocimiento de los hombres. Jesús ni siquiera quería el testimonio de los hombres. Y eso Él nos lo dijo en el capítulo 5. ¿Por qué? Porque ningún hombre
podía exaltarlo o glorificarlo de la manera que el Padre puede exaltarlo. Ningún hombre puede dar testimonio acerca de él, porque ningún hombre lo conocía verdaderamente de la manera que el Padre lo conocía. Al único a quien Jesús quería agradarle era al Padre que le envió. Solo el Padre, con quien Él es uno, puede hacer estas cosas: glorificarlo y exaltarlo. Debido a que Jesús solo quería agradar al Padre y a que su hora no había llegado, Él decidió llegar incógnito, llegar en secreto, como nos dice aquí la Reina Valera. Los otros días yo miraba una entrevista que le hicieron a Chayanne. No sé quién es Chayanne, ¿no? Un artista puertorriqueño. Un artista que es muy querido por el pueblo puertorriqueño, porque lo hemos visto crecer. Desde los 10 años está en el mundo artístico. Y es muy humilde, es un hombre muy humilde que a pesar de su fama, a pesar de todos sus logros, pues él te habla como si te conociera de hace mucho tiempo. Él te habla como si tú fueras familia de él. Y por esta razón, por su fama y su manera de ser, a donde quiera que Chayanne se presenta, pues causa una gran conmoción. Todo el mundo se le tira encima queriendo tener un momento con él. Un momento, un saludo, una foto. Esto es lo que Jesús estaba tratando de evitar. Que a la gente, al verlo y reconocerlo, se le agolparan de una y él se sintiera como que su fama era demasiado humana y no le estaban dando el prestigio, no le estaban dando la honra y el honor que él se merecía como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Amén. Su hora de esa gran manifestación aún no había llegado. Esa hora estaba en el futuro, no muy lejano. En ese día en que Él daría su vida por nosotros en la cruz del Calvario, esa era su hora. Esa es la hora a que Él está apuntando por medio a través del Evangelio según San Juan en todo tiempo. Cada vez que nos dice, mi hora no ha llegado, es a esta hora en que nosotros debemos dirigirnos. Al momento en que Él entrega su vida para salvar a cada uno de nosotros, para que nuestros pecados sean perdonados, pero aún más importante, para que la ira de Dios no fuese dirigida hacia nosotros y Él tuviera misericordia de nosotros, los que le reconocemos, los que creemos que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Juan nos dice en el versículo 11 que los judíos se preguntaban, ¿dónde está aquel? Ni siquiera lo llamaban por su nombre. ¿Dónde está aquel? ¿Dónde está ese? ¿Dónde está él? Ese tiene un nombre y es Jesús. Y ese nombre no es dado a cualquier hombre, sino que ese nombre está sobre todos los nombres de la tierra. Y llegará el día en que cada uno de los reyes, cada uno de los gobernantes, cada nación, cada persona en este mundo y fuera de este mundo tendrá que doblar rodillas y tendrá que reconocer que Él es el único Dios verdadero, que Él es el único, el Creador, el Todopoderoso, que Él es el único y verdadero Dios. Esta pregunta de dónde está aquel no surge porque los líderes judíos admiraban a Jesús como les dije que la gente admira a Chayanne. No se trataba de que ellos querían tener un encuentro con Él, por más breve que fuese ese momento, que marcaría su vida para siempre. No, hermanos, no se trataba de esto. Se trataba de que Jesús enseñaba con autoridad, de que Jesús había sanado a un paralítico en el día de reposo, y estos líderes judíos procuraban matarle. Su curiosidad es, ¿se atreverá a llegar a esta fiesta?
le tenemos el ojo puesto. Y si nos estamos dando cuenta, en cada uno de estos encuentros que Jesús tiene con los líderes religiosos, la confrontación es aún más intensa y más intensa. Y estos hombres, en su corazón, se estaba llenando de odio, se estaba llenando de rencor y de desprecio hacia Jesús, porque ellos sentían que estaban perdiendo al pueblo por medio de la enseñanza de Jesús. Una enseñanza que es verdadera, una enseñanza que no es diluida, una enseñanza que viene directamente de lo alto. La hostilidad hacia Jesús, como les digo, está aumentando y continuará aumentando hasta el momento en que Él dé su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Es ahí, hermanos, donde está la verdadera batalla. Jesús sabe algo que más tarde le fue revelado al apóstol Pablo para nuestro entendimiento: que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Tenemos lucha contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta batalla no comenzó ese día que Él se presentó en la fiesta de los tabernáculos. Ese día, esa batalla no comenzó el día que el hombre pecó en el jardín del Edén. Esa batalla comenzó en los cielos, cuando aquel ángel de luz se llenó de orgullo y decidió creerse que él era igual a Dios. Y muchos decidieron, una tercera parte de los ángeles decidieron seguirle, unirse a él. Ahí es donde comenzó la batalla. Y Jesús sabe que estos hombres judíos no son sus enemigos. Simplemente son marionetas que están siendo usadas por el enemigo. Y lo que ellos no saben es que se está cumpliendo el plan de salvación y redención que fue formulado desde antes de la creación del mundo. Las cosas que Jesús sabe, estos judíos no las sabían. Estos judíos vivían con un conocimiento limitado de quién era Jesús. Y lamentablemente era este conocimiento el que ellos estaban compartiendo, el que estaban enseñando al pueblo. Por eso es que vemos que hay una opinión dividida acerca de Jesús. Vemos que cuando dicen que algunos dicen que Él es bueno, nos dicen que Él era bueno, y estaban basando esta opinión en las buenas obras que Él estaba haciendo. Que era un hombre que debía ser bueno porque estaba sanando a los enfermos. Se estaba preocupando por cada uno de ellos. Es un conocimiento superficial. Y otros decían que no podía ser bueno, sino que estaba engañando a la gente. ¿Y ellos en qué estaban basando esta opinión acerca de Jesús? ¿Por qué estaban diciendo que Jesús estaba engañando a la gente? Bueno, porque estaban repitiendo lo que oían decir a los líderes judíos. Y esto es un gran peligro que corremos todos. El simplemente andar repitiendo lo que escuchamos sin hacer nuestra propia investigación. En este caso, vemos que la gente está creando una opinión negativa acerca de Jesús simplemente porque eso es lo que han escuchado decir. Existen estos peligros muy alarmantes en nuestra sociedad. Si no nos tomamos el tiempo de investigar más acerca de quién es Jesús, podemos caer en la trampa en la que caen muchos que practican otras religiones. En este siglo, muchos sufren de este mal que estaban sufriendo los judíos, los líderes judíos, de este mal que estaban sufriendo la multitud que tenía una opinión negativa acerca de Jesús.
Porque ni siquiera en el día de hoy, ni siquiera se atreven a agarrar la Biblia, ni siquiera se atreven a abrir el Nuevo Testamento e investigar acerca de la persona de Jesús. De verdaderamente estudiar y profundizar en lo que los evangelios nos dicen. Y si no entienden los evangelios, está bien, porque para eso están las cartas, para explicarnos qué es lo que los evangelios nos quieren decir acerca de Jesús. Pero hay que profundizar en el estudio, en la meditación y hacer la diligencia necesaria para ver quién es Jesús verdaderamente y no simplemente repetir lo que oyen a otros decir acerca de Jesús. Porque el rechazo hacia Jesús es incomprensible. Son corazones endurecidos, son corazones llenos de odio hacia aquel que dio su vida para que sean salvos. Otro peligro está en simplemente repetir lo que leemos en las redes sociales, una vez más, sin investigar. En las redes sociales se dicen muchas cosas y se leen cada tipo de cosas que no podemos simplemente creer todo lo que encontramos en ella. La verdadera fuente de información, la verdadera fuente de verdad y de testimonio hacia Jesús, la encontramos en la página de la Biblia. Es allí donde nosotros podemos llegar a conocer a Jesús y a Dios verdaderamente. Vivimos en unos tiempos en que la información está literalmente en la palma de nuestras manos. En estos dispositivos pequeñitos que los cargamos a todas partes, pero no los utilizamos de una manera provechosa y edificadora, sino que utilizamos estos dispositivos y buscamos información simplemente para entretenernos, en vez de verdaderamente indagar en los asuntos de vida o muerte. Y no estoy hablando de muerte física y de vida física. Estoy hablando de nuestra muerte espiritual y nuestra vida eterna, que solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, quien es el dador de esa vida. Debemos investigar. Debemos llegar a nuestras propias conclusiones de una manera educada. De esta manera sabremos cuál es nuestra posición en cuanto a algún asunto y nadie nos podrá atemorizar cuando nuestra opinión difiere de la de ellos. Porque eso es lo que está sucediendo en este pasaje que Juan nos comparte junto a nosotros. Que hay personas que dicen que Jesús es bueno, pero simplemente dicen que Él es bueno por sus obras. Porque en una ocasión un joven se le acerca y le dice: maestro bueno, y él le dice: ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno? Y es el Dios de las alturas, es el Dios altísimo. Él no estaba diciendo que Él no era bueno. Él está diciendo: ¿por qué me llamas bueno si ni siquiera has hecho la verdadera investigación de quién yo soy? Tu complemento de llamarme bueno es completamente superficial. Y vemos también que hay personas que dicen que Él no es bueno, que Él engaña al pueblo. Y eso es simplemente porque están repitiendo lo que los líderes judíos y religiosos, cuyos corazones están llenos de desprecio hacia Jesús, están diciendo y enseñándole al pueblo. Hay que reunirse. El reunirse en secreto, hermanos, no es necesariamente malo. Porque la iglesia perseguida se reúne en secreto, pero es para compartir la verdad acerca de Jesús. Tenemos que entender que van a haber personas que cuando usted habla acerca de Jesús, nos van a perseguir.
Ese era el temor que tenían estas personas que comentaban acerca de Jesús positivamente. Decían que Él es bueno, pero lo decían en voz baja, lo susurraban. Era un susurro, un secreto entre ellos mismos, por temor a lo que los líderes judíos podían hacer. Podían perder su membresía en la sinagoga, podían ser despreciados por sus mismas familias. ¿Qué haces tú siguiendo a este rabino, a este farsante? Ese era el temor que ellos tenían. Así que tenían que reunirse en secreto, tal y como la iglesia perseguida lo hace hoy en día en estos tiempos. Porque hay muchos gobiernos, hay muchas sociedades, hay muchos pueblos en los que usted no puede declarar simplemente que usted es seguidor de Cristo, que usted es cristiano, porque le van a matar. Y sabemos que el dar la vida por Jesús es algo hermoso, es un premio para el verdadero cristiano. Pero seamos realistas, muchas veces tememos por perder nuestra vida en este mundo, porque tenemos muchas responsabilidades y tenemos personas que dependen de cada uno de nosotros. Y ese era el temor que estas personas que opinaban positivamente acerca de Jesús tenían. Tenemos personas que dependen de nosotros. No podemos perder nuestra posición en la sociedad. No podemos perder nuestra posición entre el pueblo judío por simplemente decir que este hombre es bueno. El temor que los líderes judíos impartían sobre el pueblo era tanto que tenemos una hermana que le llaman que era la mafia judía. Una mafia es una organización que es sumamente peligrosa, que constantemente está envuelta en acciones o en negocios ilícitos y que no tienen miedo alguno en quitarle la vida a cualquier persona que se oponga a ellos. Las personas, los judíos que opinaban positivamente acerca de Jesús tenían este mismo temor. Que estos líderes judíos no solamente les quitaran el puesto y el acceso a la sinagoga, sino que los borraran completamente de la sociedad. Ellos eran hermanos de estos líderes judíos, pero tenían un gran temor de que estos líderes judíos tomaran represalia en contra de esto. Todo esto estaba sucediendo, hermano, mientras esperaban a ver si Jesús llegaba a la fiesta. Miren que todas estas cosas están pasando y Jesús no había aún llegado a la fiesta. Y es en los siguientes versículos donde vemos lo que sucede una vez Jesús llega a la fiesta de los tabernáculos. Dicen los versículos 14 al 20. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Bueno, la fiesta de los tabernáculos duraba una semana. Y Juan nos dice que Jesús subió al templo a la mitad de la fiesta. Esto significa que ya habían pasado 3 días en los que Jesús estaba entre la gente, entre la multitud de incógnito, antes de subir al templo y revelarse ante todos. Y cuando lo hizo, ¿para qué fue que se reveló? Ahí nos dice que lo primero que hizo fue enseñar. Y quizás usted no entienda
el significado tan grande que esto es. Porque les digo que hay señales que sin duda alguna son milagros, que sin duda alguna son inexplicables. Y es por eso que se le llama milagro, porque sabemos que es la mano de Dios interviniendo en el asunto. Pero hay señales que usted necesita un poco más de discernimiento para poder captarlas, para poder entenderlas. Jesús ha venido sanando enfermos, y estos sin duda son señales del poder sobrenatural que hay en Él. Pero si tenemos memoria de cuando Jesús fue al templo anteriormente, recordaremos que Jesús hizo una señal que es algo que apunta hacia algo o alguien. Y en el capítulo 2, Jesús va al templo y lo limpia, lo purifica. Este evento, la purificación del templo, es una señal mesiánica. El hecho de que Jesús llegara al templo y se llenara de enojo al ver todo lo que estaba sucediendo allí, es una señal de que el Mesías estaba entre ellos. En esta porción del pasaje vemos que Jesús llega al templo y comienza a enseñar. Esto es una señal mesiánica. Si recordamos, en el capítulo 4, cuando Jesús tuvo la conversación con la mujer samaritana, esa conversación poco a poco fue abriendo el corazón de la mujer y cambió el tono de la conversación de una necesidad física superficial e inmediata que ella tenía a la verdadera y profunda necesidad que ella tenía. Sin ella entender qué era lo que estaba sucediendo en ese momento, sin entender del todo la conversación que ella estaba teniendo con Jesús en el pozo, ella dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Amén. Ella está diciendo: el Mesías nos va a enseñar. Él nos va a aclarar todas estas dudas, todas estas porciones oscuras del Antiguo Testamento que nosotros tenemos. Jesús llega al templo la primera vez y lo purifica, porque Él siente el celo de Jehová al ver todo esto que está sucediendo en el templo. Él llega ahora al templo y Él comienza a enseñar, porque es parte del ministerio mesiánico de Jesús. Que todos sepan acerca del reino de Dios. Que todos sepan que el reino de los cielos está cerca. Que todos sepan que Él ha llegado. Pero para esto se necesitaba discernimiento, para poder entender qué era o quién Él era en medio de ese pueblo. Y no sabemos con exactitud, porque no se nos dice qué es lo que Jesús estaba enseñando. Pero si los evangelios sinópticos nos son de guía, sabemos de lo que Jesús constantemente hablaba cada vez que tenía una oportunidad. Les hablaba del reino de los cielos. Les hablaba de vivir alejados del pecado y de la relación que debían tener con el Padre. En esto en lo que Jesús se enfocaba. Así que cuando Jesús comenzó a enseñarle al pueblo, no era simplemente perdiendo el tiempo. Y los líderes judíos reconocieron esto, porque aunque procuraban matarlo, estaban maravillados de la enseñanza de Jesús, porque Él lo hacía con autoridad. Lo hacía como que Él era el experto en todas estas cosas. Este es Jesús. Ese es el Mesías que ellos estaban esperando y que estaban despreciando en vivo y en directo. Porque sus enseñanzas
Su enseñanza debió haber sido muy profunda, pero a la vez debió haber sido tan sencilla para que todos en la multitud lo entendieran. ¿Cómo puede alguien que no ha estudiado en algún seminario saber tanto acerca de la doctrina de la Biblia? Esa es la pregunta que se estaban haciendo. ¿Cómo puede alguien que no tenemos ningún récord de con quién fue que él estudió, puede saber tanto acerca de la ley de Dios? Puede saber tanto acerca de la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que el pueblo se siente tan atraído hacia esa enseñanza que él está presentando? Y es sencillo. Cuando usted habla con la verdad y usted no tiene nada que esconder, usted no está cambiando la escritura para su propio provecho. Usted no está escogiendo pasajes que le hacen lucir bien en todo tiempo, sino que usted habla con la verdad constantemente. Usted es alguien que va a ser admirado, que va a ser respetado y que va a ser seguido, que va a ser escuchado. Y la gente va a querer escuchar más y seguir creciendo junto con usted y la enseñanza que usted está presentando. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo que nos llena y que mora en cada uno de nosotros. Y ese Espíritu Santo, Jesús dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso que Jesús dice es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y es ese mismo Espíritu Santo el que moraba en Jesús, porque es la tercera persona de la Trinidad. Es decir, cuando Jesús decía, el Padre y yo somos uno, estábamos frente a frente, no estaban solos, porque estaba el Espíritu Santo junto con ellos, porque todos son unos. Cuando ellos se preguntan, ¿cómo es que este hombre sabe tanto? Él no comienza a presentar sus credenciales. No, recuerden, yo soy de Galilea. Ustedes verdaderamente no me conocen, pero yo estudié en tal lugar y tal lugar y tal lugar. Eso no es lo que Jesús hace. Ellos se están preguntando cómo es que Él sabe tanto. Y si ellos estuvieran prestando atención cuidadosamente, se hubieran dado cuenta de que su doctrina no era propia ni personal. Su doctrina venía de Dios y no se desviaba de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Amén. Jesús no les dice, esto que les digo, lo estuve pensando por algún tiempo y por fin lo puedo compartir con todos ustedes que necesitaban escucharlo. Jesús les dice, lo que yo les digo no es de mi propia invención, sino que proviene del Padre, proviene de Dios. Esto ellos no lo entendían porque eran religiosos y no eran espirituales. El que es espiritual, dice Jesús, quiere hacer la voluntad de Dios. Y esta espiritualidad nos lleva a ser obedientes a Dios en todo aspecto de nuestras vidas, para que todo aspecto de nuestras vidas sea para gloria de Dios. Para que Él sea glorificado por medio de todas las cosas que nosotros hagamos. No para nuestra propia fama, no para el aplauso del hombre, que recibamos el aplauso del hombre, no para glorificarnos nosotros, sino que todo lo que hacemos es para que el nombre de Dios sea exaltado, para que reciba toda la gloria y todas las naciones lo conozcan a Él por medio de nosotros. Y este es el gran error que cometen muchos ministros hoy en día, que dicen que son siervos de Dios, pero quieren acaparar todo el aplauso, quieren toda la fama, todo el reconocimiento del hombre, y se olvidan de que el único que es merecedor de toda la gloria es Dios. Él es quien merece todo el aplauso, toda la alabanza
y toda la adoración. Dios no comparte su gloria con ningún hombre. El momento en que Nabucodonosor comenzó a decir, yo he hecho este reino, mire qué bonito es, hasta dónde se extienden mis terrenos, mi territorio, fue en el momento en que él terminó loco, comportándose como un animal de la tierra. Fue humillado completamente. En el libro de los Hechos vemos que el rey Herodes se reúne con unos gobernantes de Tiro y lo escuchan hablar y hablar y hablar, y ellos comienzan a clamar y decir, eso es voz de Dios, eso no es voz de hombre. Y él comenzó a darse pampa así. Me lo imagino como en la lucha libre abriendo los brazos diciendo, digan más. Y la Biblia nos dice que los gusanos se los comieron por no darle gloria a Dios. Ese es el peligro de nosotros envanecernos. Ese es el peligro de no decir todo lo que hago lo puedo hacer porque es para gloria de Dios y es Él quien me da la capacidad, es Él quien me motiva, es Él quien me da la fuerza y es a Él a quien yo le sirvo. Por lo tanto, dirijan todo aplauso al Dios que está en los cielos. El que busca su propia gloria sin darle todo el crédito a Dios es un hipócrita que no está reconociendo que si estás parado donde estás parado es porque Dios te ha puesto ahí. El que dice ser siervo de Dios, que habla sus palabras a la hora de predicar, a la hora de enseñar, pretendiendo llevar una vida espiritual en la que Dios tiene parte activa y continúa en busca de que los hombres la reconozcan, del reconocimiento de los hombres, antes de poner el nombre de Jesús por todo lo alto, este no es verdadero, este no conocerá la doctrina de Dios, este será humillado. Estos líderes judíos pretendían estar sirviendo a Dios al creerse los intérpretes supremos de la ley. Pero miren lo que Jesús les dice para terminar en el pasaje, en los versículos 19 al 24. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravillaréis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión. No porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Gloria sea al Señor. El versículo 18 termina diciendo que el hombre que busca su propia gloria es un hombre injusto. Y esto es una gran verdad. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en su epístola a los romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todas las cosas que vamos a entender acerca de la palabra de Dios es porque el Dios mismo, por medio de su Santo Espíritu, nos las manifiesta, nos las hace entender. Y Jesús le está diciendo a estos judíos, ustedes no van a entender, porque ustedes no son verdaderamente espirituales. El Dios de los cielos no muere a ustedes, porque ustedes no le están abriendo la puerta. Ustedes están buscando poder, autoridad, control sobre el pueblo. Quieren su propia fama. Eso es ser injusto. Y el hombre justo no va a comprender mi doctrina.
Y vemos que en el versículo 19 Él confronta a estos líderes. No solo los confronta, Él los desafía. Él los desafía y desafía su autoridad sobre la base de la obediencia a la ley de Moisés. La pregunta que Él les hace: ¿por qué ustedes procuran matarme? ¿Por qué quieren matarme ustedes? No es para que ellos den una respuesta o una confesión, sino para que ellos vean que cuando ellos deciden que quieren matar a un hombre justo e inocente, están quebrantando uno de los 10 mandamientos. Están siendo hipócritas en ese momento. Moisés había escrito testimonio acerca de Jesús, pero estos líderes, al parecer, no creían en Moisés, y Jesús se los dijo en el capítulo 5. Ustedes no han creído lo que Moisés ha dicho acerca de mí, que yo soy el profeta, y Moisés ya me había anunciado. Estos hombres religiosos quebrantaban la ley con el simple hecho de quererlo muerto, porque lo que está en su corazón ya está cumplido. Ese es el deseo de su corazón, era verlo muerto, simplemente porque Él los confrontaba con la verdad. Lo interesante es que cuando Jesús hace esta acusación de que querían matarlo, la multitud se une a los líderes, acusándolo a Él de tener demonios. Que era una frase como decir hoy en día: pero tú estás loco. Eso es lo que ellos están diciendo con esa frase de tener demonios. Pero te has vuelto loco. A ti nadie te quiere matar. Recordemos que esta multitud está allí reunida porque están celebrando una de las fiestas solemnes de Jehová. Y están viniendo de todas partes. Hay quienes estaban viendo a Jesús en vivo y en directo por primera vez. Lo más probable, habían escuchado de las cosas que Él estaba haciendo en Galilea. Quizás ellos habían escuchado del hombre que en otra ocasión había sacado a todos de los vendedores del templo y le había hablado con autoridad a los líderes religiosos. Pero ellos verdaderamente no conocían acerca de Jesús. No lo conocían. A los líderes religiosos sí los conocían porque llevaban un tiempo en esa silla de poder, en esa posición de autoridad. Pero a Jesús lo conocían muy poco. Por lo tanto, la multitud no conocía todos los detalles de la historia que había entre Jesús y estos líderes judíos. Ellos no sentían la hostilidad hacia Jesús y no estaban al tanto de los planes de los líderes religiosos. Podemos decir que eran ignorantes de la situación y por eso salieron a la defensa de los líderes judíos que acusaron a Jesús de estar loco o de tener demonio, como nos dice la Reina Valera. Pero déjenme decirle que la ignorancia no es excusa para usted unirse a un bando. Porque Jesús le está enseñando que hay que profundizar en el asunto. Que no simplemente se unan a una opinión o la otra. Que no juzguen superficialmente, sino que verdaderamente estudien. Porque Él le recuerda que le quiere matar y le resalta su hipocresía en sentir tanto odio y tanto desprecio hacia Él, excusándose ellos mismos tras el celo falso que ellos tenían por la ley. Una obra os hice, Él dice, y ustedes se maravillaron. Y esa obra fue la sanación de aquel hombre en el capítulo 5. Y esa obra ocurrió en un día de reposo. Y es por eso que yo decía al hermano: estás haciendo algo el día de reposo, eso es ilícito. Estás quebrantando la ley de Moisés. Tú no obedeces la ley de Moisés. Esto era un acto merecedor de la muerte. Y sin embargo, Jesús los confronta y les dice
algo que ellos debieron haber recordado. Que en el libro de Levítico, capítulo 12, versículo 3, se nos dice que cuando un niño es nacido y a los 8 días de nacido debe ser circuncidado, no importa el día de la semana que sea. Que si fue el lunes el día 8, lo circuncidaban. Pero si fue el día de reposo, tenían que circuncidarlo para guardar la ley. El acto de circuncidar a un niño es un acto de trabajo, lo que ellos consideraban una obra. Jesús, en aquella ocasión, en el capítulo 5, les dijo: yo sané a este hombre, su cuerpo completo, porque él estaba en una necesidad. El Padre aún está orando. Él no ha cesado de orar simplemente porque es sábado. Por lo tanto, yo estoy cumpliendo la voluntad del Padre. Por lo tanto, yo continúo sanando y haciendo buenas obras el día de reposo, porque esa es la voluntad del Padre y yo no estoy quebrantando ninguna ley. El día de reposo se hizo para el hombre, para que el hombre descanse ese día de todo su trabajo durante la semana. Pero en ese día tenía que honrar a Dios y dedicárselo a Él. Jesús declaró todas estas cosas al confrontarlos en el capítulo 5. Y ahora una vez más los confronta con esta verdad y con su hipocresía. Porque ellos quieren matarle. Ellos quieren deshacerse de él simplemente por ese acto. Y por ese acto ellos están envenenando al resto de la multitud, al resto del pueblo judío. Y Él les está abriendo los ojos para que ellos puedan verlo y reconocerlo como el Mesías que ellos están esperando. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo pasaje. Que surge la pregunta: ¿será este el Mesías? ¿Será este el Mesías? Purificó el templo tal como el Mesías debía hacer. Está enseñando tal y como el Mesías debía de hacer. Esa pregunta, el día de hoy, aún se hace. ¿Es Jesús el Hijo de Dios? ¿Es Jesús quien verdaderamente salva? ¿Es Jesús en quien verdaderamente encontramos vida eterna? Jesús dice, para concluir el versículo: no juzgues a ligeras, profundiza en el tema, edúcate. Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que yo soy el que soy, de que yo soy el camino, de que yo soy la verdad, de que yo soy la vida. Y ninguno puede llegar al Padre si no es por mí. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a darle gloria a Dios en esta